Ah, what do we have here? Look at it. It's gobbling up all my fruit. Aku, bring her a flight. Oh, it's one of mine. I am Gore, the last of your disciples. We have lost everything. My lord, the land is dry. Our life is lost. But our faith in you never wavered, and now we await the promise of the eternal reward. Is this why you celebrate? He thinks there's an eternal reward. Cuando me enteré por primera vez de Eclipse, el manga marrón del que todos hablaban, encontré muchos comentarios diciendo que era la promesa del manga latino. Vendían a esta obra como la probable ventana al público, una forma de exponer el trabajo de los autores latinos, y sobre todo como la mayor esperanza del manga marrón. Decidí no hacerle mucho caso y simplemente lo único que llegué a comentar al respecto es: espero que así sea y espero que sea muy bueno. Realmente cuando leo comentarios así, y tengo que ser sincero, no los tomo en serio porque es muy fácil emocionar a los espectadores fanáticos, principalmente adolescentes. Por ello solo los tomo como comentarios exagerados. Sin embargo, la curiosidad por saber de qué se trataba ese manga, la curiosidad por saber qué tan bueno puede ser el manga que con tanto hype estaban esperando muchas personas, me ganó, y es por eso que me interesó leerlo. En este video hablaremos sobre Eclipse y responderemos las preguntas que la mayoría se hace antes de leer este manga. ¿Eclipse es la promesa del manga latino? La historia inicia con Selene en la narración, seguido de unas escenas que nos demuestran que nuestros protagonistas tienen poderes de elementos: el fuego para Tonat y el agua para Selene. Ambos luchan con una criatura muy parecida al hombre lagarto, y se nos deja claro que dentro de 7 días ocurrirá el eclipse. Selene y Tonat charlan rumbo a un templo. Mencionan que mientras más se van acercando, se enfrentan a criaturas más peligrosas. Asimismo, nos enteramos que Selene está escribiendo un libro y por ello está interesada en saber más sobre el mundo en el que se encuentran. Y Tonat dice que los antiguos guardianes se han disuelto y que si nuestros protagonistas no llegan a tiempo, el fin del mundo es inminente. Luego recibimos una explicación de una antigua profecía que indicaría que el eclipse representaría el fin del mundo, la llegada de las criaturas ancestrales que tomarán el mundo y reinarán. También conocemos el portal por donde llegó Selene. Se nos explica que Selene fue atacada pero salvada por Tonat, que al verla gravemente herida decide llevarla a su mundo para que sea curada por su pueblo. Tras un ritual y luego de haber recibido la bendición de una diosa del agua, Selene obtiene sus poderes y se convierte en una guardiana, ahora con el deber de proteger el portal y ser un puente entre ambos mundos. Finalizando el 7º día antes del eclipse con Selene y Tonat conversando y conociendo sobre ambos mundos. Al día siguiente, camino a la aldea donde vive Tonat, este comenta sobre que las guerras que hubo en el pasado dejaron en ruinas la mayoría de los paisajes. Sin embargo, de un momento a otro, Tonat se da cuenta del humo a lo lejos, pues resulta que su aldea había sido atacada. Selene logra sentir y tener visiones de todo lo que había pasado, y se presenta una bestia, el cual nuestros protagonistas terminan enfrentando, y así termina el 6º día para dar paso al 5º día antes del eclipse. En este día, Selene y Tonat se encuentran conversando sobre lo que pasó en la aldea para luego cambiar de escena. Durante la noche, se encuentran con un tipo enmascarado y todo extraño. Aquí se nos revela el nombre del templo al cual se dirigen. Teotlán es el templo al cual nuestros protagonistas tienen que llegar para detener el fin del mundo. Cuando escucha esto, el enmascarado parece no importarle demasiado, cosa que a Tonat no le hace mucha gracia. Luego de eso, Selene y el enmascarado se quedan conversando. Selene le pregunta sobre los eventos que pasaron anteriormente, pero no obtienen ninguna respuesta, a lo que solo el enmascarado logra decirle un par de frases. Durante los siguientes 3 días, antes del eclipse, los protagonistas luchan y exploran las tierras de este mundo. Selene nota a Tonat muy enojado e implacable, derrotando a las criaturas con las que se enfrentan. Por otra parte, ella se muestra muy insegura sobre si el camino que están tomando es el correcto. A tan solo un día para el eclipse, se encuentran en el camino un antiguo lugar llamado el Valle de los Caídos, donde yacen las ruinas de una gran guerra, y poco después
llegan al templo de Otlán. Dentro del templo se dan con la esperanza de que otros ya habían llegado al templo. Aquellos que llegaron antes que los protagonistas habían realizado sacrificios para los dioses y así intentar detener el fin del mundo. Cuando se enteran de esto, Selene no puede creerlo, pero en cambio Tonat se muestra desesperado, llegando incluso a considerar sacrificar a Selene para salvar su mundo. Sin embargo, el eclipse ha llegado y con él un ser colosal que representa el mensaje de que el fin del mundo ya está aquí. Nuestros protagonistas deciden apresuradamente luchar con esta criatura para evitar que llegue al portal entre mundos. Pese a los esfuerzos de Selene y Tonat, ambos no son lo suficientemente poderosos para hacer frente a esta enorme criatura. Tras varios intentos fallidos de detener al gigante, Selene piensa en una forma de comunicarse con la criatura, pero a Tonat no le agrada para nada la idea. Es por eso que Selene insiste en comunicarse con el coloso y logra hacerlo, pues el gigante le dice que la destrucción del mundo traerá el renacer de un nuevo mundo. Mientras escucha esto, Tonat tiene la idea de usar la daga que encontraron en el templo para destruir el corazón del titán. Tras los intentos de apelar por la bondad del gigante, Selene cae debido a la onda expansiva de uno de los ataques de Tonat. Aquí, Selene es aplastada por la gran mano del gigante y es así como pierde parte de la pierna derecha, a lo que rápidamente Tonat acude a cauterizar su herida. Furioso, Tonat arremete con todo al coloso y atraviesa su pecho hasta llegar a su corazón, para luego clavar la daga. Luego de la muerte del gigante, el mundo empieza a cambiar y toda vida empezó a marchitarse. Selene es llevada de vuelta a su mundo. Selene nos narra que logró terminar su libro luego de eso, pero que aún tenía sueños extraños sobre los reinos y las criaturas del otro mundo. También menciona que veía en sus sueños a Tonat. Y finalmente, este one shot cierra con un eclipse en el mundo de Selene y con la aparición de una entidad cósmica o deidad maligna. Si tuviera que resumir en una palabra a Eclipse, diría que es densa. Desde el principio no pierde el tiempo en explicarnos y bombardear al lector con mucho, pero mucho texto. Creo que ese es uno de los principales problemas de esta obra. Prefiere narrar que mostrarnos las cosas. Y tengo que decirlo, narrar no tiene nada de malo, pero cuando saturas todo el manga con explicaciones, con frases que pretenden ser profundas, con poemas y con diálogos internos, obtienes una obra que pretende ser algo que no es. Pienso que los involucrados en este manga, Riyahase, Mohamed Dávila y Juanqui, claramente no tienen suficiente experiencia, y eso se nota. Este one shot, que recuerdo haber escuchado en palabras del autor, iba a inicialmente estar planteado en 60 páginas, pero con la posibilidad de agregar más páginas si es que se sentían que quedaban cosas inconclusas. Lo que resulta curioso porque, de ser el caso, detalles como explicar la desaparición de los guardianes y las guerras del pasado hubieran alargado el one shot a más de 90 páginas. Eclipse juega con una narrativa pretenciosa que busca profundizar cosas que no son relevantes, muy aparte de los errores de ortografía, que por cierto, qué mal se ve que un autor que recibió $1000 no se molesta si quieren revisar más de una vez lo que escribe y cómo lo escribe, para que mínimamente el proyecto esté bien escrito. Pero muy aparte de eso, en cuanto a cómo fluye la narrativa del manga, encontré muchos errores que se repiten constantemente. Mostrar una conversación trivial sobre los tacos al pastor, la política latinoamericana, resulta ser más importante que las preguntas acerca del mundo que sí deberían ser relevantes, pero que son interrumpidas abruptamente por un salto de escena. Otro ejemplo de esto es cuando Selene hace otra buena pregunta que podría acelerar el flujo y la comprensión de la historia. Pero no, mejor pongamos a este personaje enmascarado tomando mate y comiendo anticuchos de cuy, que solo está para cumplir con el estereotipo de personaje guía espiritual y misterioso, que por cierto no aporta absolutamente nada a la historia, pues si quitamos esas páginas del manga no habría ningún problema en la continuidad de la lectura. Por otra parte, el personaje de Selene me parece completamente inútil, inmadura e insoportable. Es un personaje totalmente plano y sin una chispa de carisma. Ella solo está en ese mundo porque fue rescatada por Tonat y se convirtió en un guardián porque fue elegida, cumpliendo los estereotipos del protagonista elegido o perteneciente a una profecía. Selene solo recibió poderes y se queda en ese mundo porque es más interesante para ella, solo con el fin de obtener información para hacer un libro. El problema con Selene es que su habilidad para percibir las emociones le permite sentir a las criaturas mucho antes de verlas, cosa que deja ver en esta parte del manga cuando encuentran el pueblo de Tonat destrozado. Pese al evidente dolor de Tonat, ella oculta la presencia de la bestia. De no ser porque esta criatura salvaje decidió atacar a Tonat, nunca se hubiera enterado.
Incluso al día siguiente Selene le miente sobre esto y yo me pregunto ¿por qué? Páginas más adelante, cuando habla con el enmascarado, ella menciona que confía en Tonat y que le debe la vida. O sea, confía en él, pero prefiere esconder a una peligrosa criatura. ¿Por qué actúa como una niña en un paseo, sabiendo que el mundo de la persona que lo salvó está a punto de acabarse? El punto de vista de Selene es uno irracional. Ella se cuestiona el camino que ambos seguían, pero no hay un porqué, lo que solo nos deja suponer que ella es simplemente reflexiva por alguna razón que desconocemos. Y este es el problema narrativo, porque en todo momento hay diálogos, frases y hasta discursos que pretenden o sugieren que hay algo más, pero nunca se deja claro qué es. Sin embargo, Tonat me parece un personaje un poco más interesante. Creo que el one shot hubiera funcionado mucho mejor con él como único protagonista. Fíjate en la importancia de Selene en el manga, que si la hubiéramos quitado de la historia casi que sería la misma, con el mismo final de Tonat aniquilando a todas las criaturas. Sin embargo, Tonat no es ni de lejos un buen personaje, y esto es porque no se deja claro con exactitud lo que pasó con los guardianes. Se menciona que estos se disolvieron y que solo quedan los protagonistas, pero si ellos tienen el deber de proteger el portal entre mundos, ¿no deberían permanecer allí? ¿Por qué Tonat, siendo un guardián, pierde su tiempo paseando con una chica a la que parece solo importarle escribir su libro? ¿Por qué los dioses le dan poderes a los guardianes para que ellos detengan el fin del mundo causado por los mismos dioses? Entre otras muchas preguntas que no tienen respuesta. En cuanto al arte del one shot, me parece un arte muy destacable. Aunque tiene ciertos errores en la composición y en la transición de escenas, el arte es lo mejor del manga sin lugar a dudas. Pero no podría decir que el arte es increíblemente bueno, porque sinceramente hay muchos mangas latinos que tienen un nivel artístico similar o mejor que este. Algunos paneles de Eclipse sufren de inconsistencia en el arte. A veces los paneles se ven dibujados muy bien en cuanto a tonos grises, tramas, texturas, y otros paneles se ven un poco simples. Entiendo que haya sido por ahorrar tiempo en el dibujo y que no necesariamente todos los paneles deberían estar bien detallados, pero eso también es problema de la duración del one shot. Si el manga hubiera tenido menos páginas, probablemente hubiera sido más fácil acabar el proyecto y cuidar más cada detalle, aunque eso implicaría reestructurar toda la historia. Aún así, el arte del manga es bastante bueno, y si tuviera que resaltar lo mejor del arte, diría que son los fondos. Los fondos o paisajes son un excelente elemento de esta historia y el resultado de embellecer todos los puntos negativos de esta. Creo que fundamentalmente este manga se dedicó a mostrarnos estos fondos como si pertenecieran a una historia muy interesante y con mucho lore, aunque lamentablemente nada de esto se ve reflejado en el manga, principalmente porque es un one shot. Cuando veo estos fondos se sienten como si el autor y los involucrados no tuvieron suficiente espacio para aprovechar todo el potencial de los paisajes. Por otro lado, los diseños de los personajes me parecen muy buenos, sin destacar demasiado pero tampoco fallar. Sin embargo, los diseños de las criaturas sí dejan algo que desear, pues en la mayoría de casos solo se tratan de animales gigantes adornados con elementos de la cultura. Cosa que sí me pareció interesante fueron los heraldos. Creo yo que como diseño sí se ven muy bien y podrían haber dado mucho juego a la narrativa, aunque lamentablemente no fue el caso, porque más importante es meter referencias latinoamericanas. Sí, el mate, los capibaras, los anticuchos de cuy, sí. Qué divertido. Las escenas de peleas están decentes, no considero que sean demasiado buenas, pero están bien, y lo digo en serio, me gustó bastante la pelea con el gigante. Hay mucho dinamismo y se mantiene una composición muy fluida. Creo que en cuanto al apartado artístico del manga está bastante bien, pero no resalta demasiado. De hecho, podría ser el mismo nivel de dibujo de cualquier otro autor de manga popular en Manga Plus. No se siente como un proyecto que tuvo un presupuesto tan grande, y más aún que tuvo ayuda de 2 personas. Creo yo que es lógico haber esperado más de este one shot, y al tratarse de un one shot entiendo que no puedan abarcar todo lo que quisieron o pretendían abarcar. Y ese es el problema principal. La inexperiencia de los autores latinos es el problema del manga latino. ¿Qué le faltó a Eclipse? Le faltó que los autores tengan más experiencia. Mi intención con este video no es ofender a los involucrados con la realización de Eclipse. Lo que yo quiero es dejar mi opinión sobre lo malo que es sobrevalorar una obra sin haberla leído. El hype en ocasiones termina matando a las obras. Eclipse se vendió como una obra muy prometedora, disfrazando lo que realmente es: otra obra más
de unas personas que están aprendiendo cómo hacer manga. No supieron cómo manejar el proyecto y eso quedó demostrado. Pero no los culpo, porque es lógico pensar que ninguno de ellos tiene suficiente experiencia en el campo. Aún así, considero que Eclipse sí significó algo importante, y es aumentar la exposición de las obras latinas. Para ser popular y tener muchas vistas, nunca fue un requisito que tu obra sea muy buena. Es más, no me extrañaría que Eclipse ganara el premio bronce en el Monthly Awards, tan solo por la calidad del arte. Ya hubo otras obras ganadoras con un nivel de arte similar, aunque igual para ganar más depende del criterio de los jueces. Sin embargo, me gustaría dejarte esta reflexión. ¿Está bien hacer popular cualquier obra? Al final yo creo que la gente debe decidir eso. Si a ti te gusta una obra, sin importar qué tan buena o mala sea, eres libre de apoyarla siempre y cuando fomentes el respeto cuando te encuentres a personas que no piensan igual que tú. Por sobre todo, creo que lo importante es apoyar a los autores latinos, a que sigan haciendo proyectos. La clave para ser mejores autores es únicamente seguir publicando obras y poco a poco iremos mejorando, creciendo como artistas y creciendo como personas. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y dejar un comentario para apoyar este canal. Suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita para ser notificado en los próximos videos. Adiós.